Hola, Dios te bendiga, te habla Luis Abraham, bienvenidos, gracias por estar aquí en este canal, a todos los que están escuchando y viendo por medio de este medio. Hoy quiero hablarte sobre este tema, el favor de Dios, la unción y el propósito de Dios. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar todas las notas con la enseñanza. Saludos. El favor es como un imán, no sé. Aquellos que han usado un imán saben que el imán es como algo que atrae a otra cosa que tenga ciertas cualidades. Entonces el favor de Dios es como un imán que atrae ciertas cosas. En este caso el imán atrae en dos direcciones. El favor atrae a Dios a tu vida, pero también atrae a ciertas personas que van a ser parte del propósito de Dios. Entonces, el favor de Dios es como un imán que atrae. Y a veces hay imanes que tienen una capacidad tan fuerte que si usted pone ciertos metales y abajo hay una mesa de madera y abajo usted pone un imán, ese imán donde se mueva va a atraer estas cosas, estos metales, estas cosas para los cuales él está funcionando. Entonces, el favor de Dios también es como, el favor de Dios es como la miel del cielo. La miel tiene una sustancia que es adhesiva, es pegajosa, que todo lo que cae ahí es como que es atraído. Es como que en este sentido hay personas que se quedan, cuando el favor de Dios está sobre tu vida, hay personas que son atraídas a ti, también Dios es atraído a ti. Un sabio dice, no trates de perseguir al gato porque al final te vas a cansar. Mejor ponle un plato de comida y él solo va a venir. Y eso es lo que causa el favor sobre la vida de las personas. Las personas se vuelven tan atractivas, no solamente para Dios, sino para las personas, de tal manera que la gente quiere estar cerca de esa persona o quiere estar alrededor de esa persona. Esto es lo que causa el favor de Dios. Ahora vamos a ver cómo el favor de Dios, la unción y el propósito de Dios se unen de tal manera o se entrelazan para que puedas llegar al destino por la cual tú estás aquí en la tierra, para que ese destino, ese propósito de Dios, esos sueños de Dios se cumplan. Vamos a leer Lucas 2:52. Dice: y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura, y gozaba del favor de Dios y del favor de los hombres. Jesús mismo tenía favor delante de Dios y delante de los hombres. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué quiere decir? El favor de Dios está sobre los hombres, en las cuales Dios está complacido. Recuérdense que este impacto de la voz de Dios en un momento tan crucial en la historia de la humanidad. Recuérdense que habían pasado desde los profetas casi 400 años de silencio. Imagínense en el tiempo antes de que Cristo saliera en este ambiente, saliera a luz, habían pasado 400 años donde la voz de Dios no era escuchada. Y de repente, en un instante, Dios envía a su Hijo amado, a Jesús, y lo levanta en este ambiente. Y cuando sale en escena para comenzar su ministerio, dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz, la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ese era el favor del Padre sobre el Hijo. Y después dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Ahí está la unción. Recuérdense que la unción tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con intimidad en lo secreto con el Padre, pero también la unción nos capacita para servir a las personas de tal manera que podamos cumplir el propósito de Dios. Entonces, el favor de Dios está sobre aquellos que quieren complacer al Padre. Ahora, recuérdense que el favor no se trata de ser popular. Jesús decía que los maestros de la ley, los falsos maestros de la ley, a veces buscaban, de hecho algunos de ellos oraban públicamente para que las personas
escucharan sus oraciones, escucharan la forma en la que hablaban, pero eso no es favor. Favor no es buscar popularidad. ¿Qué es el favor? El favor de Dios en realidad es una atracción de Dios sobre tu vida, de tal manera que la influencia que tú tienes es llevada a otras personas. O sea, que otras personas se sienten atraídas a ti de tal manera que tú puedas cumplir los planes de Dios, los propósitos de Dios. Estas personas que te miran con favor, quieren cooperar contigo, quieren trabajar contigo, quieren que este plan que Dios ha puesto en tu corazón vaya adelante. Entonces es una influencia que viene del Padre sobre tu vida, de tal manera que las personas se sienten inclinadas a estar contigo, a participar contigo y ayudarte en todo lo que sea. Entonces el favor sucede y opera cuando entras en un lugar. Es como que tú no necesitas el favor de todas las personas. Tú lo que necesitas es el favor de una sola persona. Una persona, pero no cualquier persona. Es una persona que está en un ámbito de influencia mayor que el tuyo. En este caso, son personas que se sienten atraídas a esto que Dios ha puesto en tu corazón, pero que al mismo tiempo esta persona tiene la capacidad y el poder para que avances en eso que Dios te ha mandado hacer. Entonces el favor es como una fuerza poderosa cuando se une con la unción. Llega a unos niveles y una capacidad de tal manera que no solamente pueda que esa influencia de Dios sobre tu vida llegue a otras personas, sino que impacte a una nación y a las naciones, de tal manera que el destino que Dios ha puesto en ti se cumpla. Entonces, esta es la forma en la que Dios trabaja. El favor de Dios es como si Dios besara a esa persona de tal manera que todo lo que hace esa persona a Dios le agrada. Por eso que antes le dije, el favor de Dios está sobre las personas en las cuales Él tiene complacencia. Y a veces yo estudié muchos libros de avivamiento, y siempre Dios como que besaba a alguien. Era como que si el favor de repente estuviera sobre la vida de la persona, y a veces era como personas no reconocidas, no tenían ningún ámbito de influencia, pero cuando Dios pone el favor sobre una persona, hay una influencia que se empieza a desatar, que las personas se sienten atraídos a eso que la persona está haciendo, o lo que él tiene esa posición en Dios, ¿no? Entonces, lo he visto en las historias de los grandes avivadores, personas que todos, imagínense, eran todos cristianos, pero de repente dentro de esos miles y millones de personas hay personas que se empiezan a destacar más que los demás, y es por eso, porque Dios se complace en la vida de esas personas. Ellos tienen una intimidad que no es secreto y quieren que el plan de Dios se lleve a cabo. Entonces, el favor tiene ese factor adherente o pegajoso. Como le dije antes, el favor es como la miel del cielo. Todo lo que llega ahí es como que es adherente, es pegajoso. Igual como el favor es como el imán. El imán atrae. O sea, el imán no tiene que hacer tanto esfuerzo. Simplemente donde él se mueve, si es metal, va a ser atraído. Así es el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está, todas las cosas son atraídas a ti, porque tú buscas ¿qué? Complacer al Padre. Entonces, vamos a leer algunos personajes que hallaron ese favor. Daniel encontró el favor de Dios. Dice, Daniel había sido llevado en cautiverio y estaba en un país extranjero, sin recursos y sin ventaja. Normalmente, una persona que pide favor de Dios es porque se encuentra en desventaja. Yo no sé tú, pero si tú ahora en tu corazón tú dices, yo me encuentro en desventaja social, política, económica, tú necesitas el favor de Dios. Una persona que dice que no necesita nada porque ha pensado que todo lo ha logrado por sí mismo. Esa no es la idea del favor.
el favor de Dios siempre está por aquellas personas que tienen un corazón contrito y humillado, que siempre necesitan de Dios. Entonces, dice Daniel 1:9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia. Esta palabra tiene que ver con favor. Entonces, Dios es el que pone a Daniel en favor, dice, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, el favor no es que tienes que ser favorecido por todos, sino por aquellas personas que están en esa posición de gobierno o de influencia. En este caso era un eunuco que trabaja en el palacio. Entonces Daniel halla favor delante de este jefe de los eunucos. Entonces dice, tanto en Daniel como en otras historias como Esther, José, el favor funciona con una persona. En Daniel fue con el jefe de los eunucos. Lo que hizo el favor sobre la vida de Daniel fue ponerlo en una posición de ventaja sobre los demás, de tal manera que Daniel pudiese cumplir el propósito de Dios. Entonces, esto es así. El favor de Dios lo que hace es que tú estás como en una posición de desventaja, en una posición donde no puedes salir por tu propia cuenta, y lo que hace el favor de Dios sobre tu vida es que te catapulta a la posición donde quiere Dios que tú estés, que normalmente es una posición de influencia. Entonces está el favor de Dios que te catapulta sobre los demás para llevar esa influencia de Dios a ese lugar. Entonces, esta persona que, como el jefe de los eunucos, él, ¿qué vio en Daniel? Vio el favor. Entonces, es como que él se siente entonces atraído a esta persona, en este caso Daniel, de tal manera que él dice, sabes que Daniel, tú tienes que estar en este nivel de posición o de influencia. Entonces, recuerda, el favor es una atracción también de Dios hacia ti y también hacia las personas. Entonces, el favor puede traer también amenazas. No pienses que por pedir favor todas las cosas te van a salir bien. No, el favor puede traer amenazas. Entonces, el favor trae guerra. Dice que Jesús tenía favor con Dios, con los hombres, pero también los maestros de la ley estaban siempre en guerra con Jesús. Entonces, por eso trajo problemas a su alrededor, porque estas personas, cuando ven una persona, imagínense, Jesús sale de la nada, de repente los cielos se abren, Dios habla, el Espíritu desciende como paloma, y eso fue algo grandioso, fue un espectáculo que todas las personas lo vieron. Imagínense los maestros de la ley que según ellos eran la conexión más cercana a Dios. Dios ni siquiera le hablaba a esas personas. De hecho, Jesús habla de ellos como personas que ni siquiera dan a otros que entren en el reino de Dios. Entonces llega una persona con el favor de Dios. Créanme, todas las personas que el favor viene como una parte positiva, pero para otros viene como una amenaza. No quieren que tú estés en este lugar. Fue tan fuerte el favor que Dios tenía sobre Jesús que los fariseos tuvieron que sacar a Jesús por medio de esto, de hacer un juicio falso en contra de él. Entonces el favor puede traer amenazas. Por eso David dice en el Salmo 5, versículo 11 al 12, dice, pero alégrense todos los que en él confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. Dios es el que defiende al justo, dice, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12, porque tú, Jehová, bendecirás al justo y como escudo lo rodearás de favor. Entonces, el favor, cuando vienen estas amenazas, el favor sobre tu vida se vuelve como algo que te protege alrededor tuyo. Entonces, el favor es como algo que te empieza a rodear. Entonces es como un escudo, es una protección. Entonces cuando alguien quiere lanzar acusaciones en contra tuyo o en contra de lo que tú estás haciendo o en contra del plan de Dios en tu vida, porque ciertamente Dios te ha favorecido, las personas, te lo aseguro, las personas van a decir muchas cosas en tu contra para que tú te detengas y no cumplas ese propósito. Van a causar resistencia. Entonces ese mismo factor que atrae a las personas, o sea, es el favor que atrae, ese favor de protección también va en contra de las acusaciones. O sea, que las acusaciones que vienen en contra
y los pleitos y las personas que vienen en contra es como su escudo y las personas chocan y son rebotadas. Sus palabras son rebotadas, sus acciones son como que rebotan. Entonces, así como el enemigo quiere lanzar ataques en contra de una persona, ¿no? Entonces, el Salmo 103, versículo 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Entonces, el favor va a causar una guerra, pero ese favor también es como un escudo alrededor tuyo, pero el favor de Dios sobre tu vida también es como una corona sobre tu vida. Por eso que las personas se sienten amenazadas, porque tú estás a punto de suplantar su posición. Entonces por eso viene la guerra. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Dice que el rey de repente se despertó en la noche, dice que no podía dormir y le mandó a que abrieran las crónicas del libro de los reyes, y dicen que encontraron en una sección un hombre que había salvado al rey de asesinato. Esa persona era Mardoqueo, y resulta que llamaron a Amán para preguntarle. El rey le dice: ¿qué se le debe hacer a un hombre que el rey quiera honrar? Y Amán empezó a decir: hay que ponerle el anillo, hay que pasearlo por todo el pueblo y declararle que su nombre se ha levantado, y todas estas honras. Y le dice el rey Amán, dice: hagan eso mismo con Mardoqueo. El favor de Dios es así. El favor de Dios te rodea como escudo, protegió a Mardoqueo, pero el favor de Dios también es como una corona que viene sobre tu vida. Y esa persona que quería, Amán, que quería avergonzar y destruir a Mardoqueo, fue la persona que fue humillada. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre Mardoqueo. Entonces, el favor y la unción. Entonces, Daniel 1, 17 al 20 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento. Mire lo que Dios le dio a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué? Porque el favor trabaja junto con la unción. O sea, esto va como unido. Entonces, el favor te catapulta para estar en estas posiciones de influencia, pero la unción viene del secreto de tu intimidad con Dios, pero también esta unción es para servirles a los demás. Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio ¿qué? Conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en todo sueño y visiones. O sea que ahí en ese instante el favor estaba sobre Daniel, pero también Daniel tenía la unción. Y también había sido preparado para este ambiente del palacio. Entonces, en todo asunto, el versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey le consultó, lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Entonces, ahí está la facultad de la unción. ¿Por qué? Porque la unción es la forma en que tú ministras y sirves a las personas. Hay muchas personas que tienen diferentes unciones. Hay gente que tiene unción para administrar, como José. Hay otros que tienen unción para liberar a las personas que tienen oposiciones, tinieblas sobre su vida. Hay otras personas que tienen diferentes niveles de unción. Entonces Daniel tenía esta unción, tenía conocimiento, inteligencia, la forma para interpretar sueños, visiones. Entonces la unción estaba trabajando sobre la vida de Daniel. Ahora, el favor te posiciona a ti o te aproxima a tu propósito que Dios tiene para ti. O sea, te acerca a la promoción que Dios ha preparado para ti. Génesis 39, acerca de la vida de José, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de los egipcios, le compró a los ismaelitas que lo habían llevado. Mas estaba Jehová con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Hacía yo José gracia, o sea, halló favor delante de los ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo a José sobre su casa,
Dice, y todo lo que tenía Jehová lo bendijo, la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en las casas, como en el campo. Entonces, aquí se están uniendo el favor, la unción, que es la capacidad que el Espíritu Santo te da a ti para hacer algo muy específico. Entonces, José tenía esta capacidad de administrar, pero además de administrar, él tenía el favor de Dios. Este favor tiene que ver con la intimidad en los secretos con Dios. José era una persona que quería complacer a Dios. Entonces, ahora, todo esto va a converger. ¿Por qué? Porque José escogió esta fuente de favor para servir a alguien más. Ese es el fin del favor. Porque a veces las personas piensan que necesitan el favor para que sus sueños sean cumplidos. El favor no se trata de que tus sueños sean cumplidos o de llenar alguna una expectativa tuya, no. El favor de Dios viene sobre tu vida porque Dios va a utilizar a esa persona, o sea, le va a dar favor, la catapulta a un nivel de influencia, la unción está sobre esa persona de tal manera que él pueda servir a otras personas, a una nación o a naciones de tal manera que Dios, a través de esa persona que puso en esa posición de privilegio, cumpla ¿cuál? El propósito de Dios sirviendo a otras personas. Entonces, Dios hace experto a unas personas. Hay personas que tienen cualidades en unción increíbles. Yo he visto algunos ministros en África que tienen palabras, una unción para dar palabras de conocimiento tan exactas. Saben tu nombre, de dónde vienes, lo que has hecho. Pueden saber lo que no todavía no has hecho. Y así hay diferentes personas con diferentes unciones. Hay personas que tienen más unciones, o sea, capacidades para ministrar, y así va dependiendo, ¿no? Entonces, Dios te posiciona en este ambiente de favor sobre el ambiente de un lugar, de una persona, ¿para qué? Para que le puedas servir. En este caso, José utilizó el favor y la unción para servir a otras personas. Entonces, es por eso que a veces el favor o la unción empiezan a disminuir sobre algunas personas. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? Ya no me llaman. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Es porque dejaste el principio. El principio es que el favor y la unción vienen para servir a otras personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el favor y la unción empiezan a disminuir sobre tu vida, es que no le estás sirviendo a las personas correctamente. Entonces, dice que José sirvió en todos lados hasta que un día se volvió el segundo del faraón. Entonces, el favor de los reyes te va a llevar a servir a tu nación, y en este caso a José lo llevó a servir a muchas naciones. Recuérdense que José llegó como un esclavo. Llegó en una posición en la cual él no tenía ninguna ventaja, no conocía a nadie en Egipto, no tenía ninguna ventaja social. Recuérdense que un esclavo ya es lo más bajo que se puede llegar en un ambiente social. José no tenía ningún conocido en Egipto, él no conocía a ninguna persona en el ámbito político, no conocía a ninguna persona que tuviera riqueza. José llegó como una persona con desventaja, y ahí te das cuenta que el favor de Dios está sobre una persona. ¿Por qué? Porque Dios empieza a darle influencia a esa persona de tal manera que los que están a su alrededor se sienten atractivos, que lo catapultan a un nivel de influencia donde la unción que Dios capacitó a este hombre o a esta mujer o a este niño o a este anciano es como dimensionada en varios ámbitos de tal manera que ellos puedan servir a los demás. Entonces, ¿de qué se trata esto? Dios quiere favorecer a su pueblo. Dios quiere también darle unción a estos íntimos, a estos que están en el secreto. Esta unción es para tener esta comunión con Dios, pero también esta unción es para servir a las personas. Entonces, estas dos cosas se unen y van a converger en una. ¿Cuál es esta una?
el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El favor viene ¿para qué? Para que cumplir el propósito de Dios, y la unción también viene para cumplir ese propósito de Dios o ese plan de Dios. O sea, a veces Dios establece necesidades en naciones, como en el caso de José, que vino en un tiempo de hambruna. Pero antes que llegara este tiempo de hambruna, Dios ya había preparado una persona que iba a ser favorecida y llevada a este nivel de influencia, con un nivel de unción para cumplir las necesidades de esto que iba a venir en el futuro, de tal manera que eso llevara a cumplir el propósito de Dios. En este caso, Dios, el propósito era salvar y guardar a su pueblo. Entonces, el favor te acerca a las personas correctas, aquellos que están en el poder o aquellos que están en un nivel de mayor influencia. La unción es la intimidad que tú tienes con Dios en tu tiempo secreto, pero esta unción Dios te capacita con ciertas cosas especiales de tal manera que tú puedas servir a las demás personas. Y luego llega entonces este momento de favor y de unción, se unen al mismo tiempo, que te van a llevar a cumplir una gran necesidad. Y ahí es donde Dios marca el destino de una persona. Y tú dices, wow, para esto vine al mundo. Este es mi propósito aquí en la tierra. Este es mi propósito, ya sea en mi iglesia, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi familia. Logras cumplir el fin de los sueños de Dios. Logras cumplir la voluntad de Dios en la tierra y que su plan se lleve a cabo como Él lo ha planeado. Todo esto se trata de ¿qué? De cumplir los sueños de Dios. No nuestros sueños, sino los sueños de Dios. Las necesidades de Dios y su plan eterno. Entonces tú me dirás, ok, ¿para qué es el favor, la unción y el propósito de Dios? Esto, para cumplir su plan eterno. Entonces, para que el favor siga incrementando en tu vida, o sea, favor con Dios y favor con los hombres, para que la unción siga incrementando en tu vida, ese peso de gloria esté más sobre tu vida y ese propósito se siga cumpliendo, ese destino, tú sigas caminando y donde tú te mueves las cosas empiezan a avanzar. ¿Cuál es? Cumplir los sueños de Dios. ¿Cuáles son los sueños de Dios? ¿Cuáles son las necesidades de Dios? Sencillo. Si tú sigues estas necesidades y este propósito de Dios, siempre va a haber favor sobre tu vida, siempre va a haber unción y siempre vas a estar caminando en tu destino y en tu propósito. ¿Qué es? Que el reino de Dios venga a la tierra. Número 2, preparar a la iglesia, preparar al cuerpo de Cristo para el regreso de Jesús y que el rey venga a la tierra. Maranata. Eso es lo que en el corazón de Dios arde todo el tiempo, que su reino sea establecido en todas las naciones. Pero Él también quiere tener en este ámbito un encuentro con su amada, con su esposa. O sea, Dios desea que Cristo esté con su amada. ¿Y cuál es otro deseo que arde en el corazón de Dios? Esa necesidad es que Jesús venga a la tierra y gobierne sobre todos nosotros. Jesús es el Mesías, Jesús es el deseado. Ese es el plan de Dios para todos nosotros. Es un plan general. Si tú andas en este plan, entonces el favor con Dios va a incrementar. El favor con los hombres, ese poder adherente, ese imán, su magnetismo su campo de magneto va a crecer tanto que no solamente alcanzas a personas que están en tu casa, sino que empiezas a llevar este plan a iglesias, empiezas a llevar este plan a tu familia, empiezas a llevar este plan a tu empresa, de tal manera que tú vas a estar ascendiendo a diferentes niveles de influencia y tú vas a decir, esto no es por mi propia cuenta, esto es literalmente el favor de Dios sobre mi vida que me está llevando a estos ámbitos para aumentar mayor la unción, esta capacidad de intimidad con Dios, pero también para servir a los demás de tal manera que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros
y para los demás, incluso para aquellos que no han sido salvos. Tú necesitas el favor de Dios y tú necesitas la unción de Dios y caminar en el propósito para salvar también a otras personas que no conocen de Jesús. Así que tú necesitas estar en estos ámbitos de tal manera, recibir el favor de Dios, también el favor de los hombres, la unción, y caminar en el destino que Dios te ha llamado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, sobre la vida, Señor, de tu pueblo, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Dale favor del cielo, Señor. Así como tú abriste los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, Señor. Cuando estos hombres y mujeres, Señor, caminen, ya sea en cualquier ámbito, en la familia, en la escuela, en una casa, el cielo esté abierto sobre ellos y que tu voz esté constante sobre ellos y que tu favor siga extendiéndose sobre su vida, y también el favor se extienda, Señor, sobre los hombres, Señor. Mételo, Señor, en este ambiente del lugar secreto donde la unción sigue incrementando y donde ellos entienden, Señor, el propósito final de Dios. Que tu reino venga, que tu iglesia sea establecida, que tu iglesia tenga estos encuentros de tal manera que podamos proclamar, Señor, Maranata, Cristo viene. No solamente pensar en este tiempo, sino que Cristo realmente ya esté reinando con nosotros. Este es el corazón del Padre. Este es el corazón que tiene que tener la iglesia. Que Cristo esté con nosotros de tal manera que su propósito eterno, el propósito de Dios, se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.